Hoy vamos a continuar con nuestra carta a los Romanos, la cual venimos estudiando. Y como dijimos al principio, el año pasado, Romanos se divide por lo menos en dos partes. ¿Sí? Cuando nos acercamos a la carta a los Romanos, a estudiar la carta a los Romanos, debemos observar que Pablo, el apóstol Pablo, divide la carta en dos partes muy importantes. Primero, quiero hacerte una pregunta, aunque no la respondas, pero quiero preguntarte, ¿has leído la carta a los Romanos en este tiempo? ¿La has leído? Segunda pregunta, ¿cuántas veces has leído la carta a los Romanos? ¿Cuántas veces? La idea era leerla por lo menos varias veces en el transcurso que íbamos estudiando esta carta. Lo cierto es que esta carta, como dije, se divide en dos partes y tenemos dos partes en las cuales podríamos llamar, ¿sí?, ortodoxia, ¿sí?, en la cual Pablo en la primera parte nos enseña acerca de doctrina, ni más ni menos. Pablo nos va a hablar acerca de cómo es o qué es la doctrina cristiana. Si querés saber o querés conocer en cuanto a doctrina, cosa que todo cristiano debería conocer, lo que debes hacer, hermano, hermana, es entrar a la carta a los Romanos, leer la carta a los Romanos. En ella vas a encontrar todo en cuanto a la doctrina, por lo menos en los primeros capítulos, en cuanto a la doctrina de la salvación. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que poner importancia a doctrinas, aunque todas las doctrinas son iguales, podríamos decir que hay una doctrina específicamente que es transversal a todas las demás doctrinas. Y esta doctrina es llamada en la teología sistemática como soteriología o doctrina de la salvación. En otras palabras, esta doctrina la pregunta que responde es ¿cómo el hombre puede ser salvo? ¿Cómo el hombre puede ser salvo? Ahora, en la carta a los Romanos encontramos el desarrollo que Pablo nos hace en cuanto a la soteriología, a la doctrina de la salvación y cada uno de los puntos. Pablo comienza enseñándonos acerca de la condición de todos los seres humanos. Dijimos, todos los hombres están bajo el pecado. Pablo nos muestra en los primeros capítulos de que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron necios. Esta es, según lo que Pablo nos dice, la condición de todos los hombres. Hermanos, si tenés alguna duda en cuanto a esta doctrina, quiero decirte que tenés dos opciones. Esta semana hablaba con una persona y le decía, mirá, tengo dos opciones. O te creo a vos, o le creo a lo que la Biblia dice. No era en cuanto a este tema específicamente, estábamos hablando si un cristiano puede ser liberado de demonios o algo por el estilo. Entonces yo discutía con esta persona y le decía, en realidad el cristiano no debe tener una liberación ni nada por el estilo, porque el cristiano ya ha sido liberado del pecado. Y esta persona me decía, no, en realidad necesitamos como cierta liberación, incluso aún siendo cristiano. Entonces mi respuesta a esto fue, o te creo a vos, o le creo a la Biblia. Hermano, cuando entramos en estas doctrinas que son tan controversiales, pero tan claras a la vez en la Biblia, tenemos esas dos opciones. O le creemos a nuestra conciencia, a lo que nosotros creemos, o le creemos a lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos muestra claramente que el hombre
está en su condición de ser humano, muerto en sus delitos y en sus pecados, que el hombre se deleita en el pecado, el hombre natural, que el hombre está alejado de Dios, que el hombre no quiere ni puede hacer la ley de Dios, que el hombre es malo en su naturaleza. Ahora, ante esta terrible noticia, Pablo nos va a introducir en cuanto a una doctrina extremadamente importante para nosotros, que es la justificación. ¿Cómo el hombre puede ser justificado ante Dios? Ante la idea de que el hombre es absolutamente malo, ahora surge otra pregunta, y es ¿cómo el hombre malo en su naturaleza puede presentarse ante un Dios 3 veces santo? ¿Podrías vos o podría yo presentarme ante Dios y dar argumento a Dios de que Él debería aceptarnos por alguna u otra razón? ¿Podríamos? ¿Te imaginas? Dios, vengo ante vos, pero por favor, dame un segundo, quiero sacar mi pequeño listado del por qué debes aceptarme en tu reino. ¿Te imaginas? Sacabas tu celular y empezás a leerle a Dios. Bueno, Dios, yo soy bastante bueno en realidad. En realidad, lo que Pablo dice, yo creo que se ha equivocado. Creo que en realidad no soy tan terrible como Pablo dice. Lo primero que te preguntarían es, o lo primero que te mostrarían es, ¿en verdad crees de que sos bueno? Si tuvieras que recordar alguna vez, ¿has robado? Y no estoy hablando de un banco, o sea, robar un banco como robar un lápiz en la escuela, hermanos, es robar. Es robar. ¿Has mentido? ¿Has engañado? Cada una de esas cosas te convierten en un pecador y culpable. Pablo nos va a mostrar de que hay una sola manera de que el hombre sea justificado ante Dios, ante el Dios santo. Y es por medio de otro santo, nuestro Señor Jesucristo, el cual vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, y se entregó voluntariamente para salvación tuya y mía. Ahora tenemos la doctrina de la justificación. Ahora, ¿cómo podemos hacer parte de esta idea de que el Dios Santo se entregó por nosotros y murió en una cruz y eso nos libera del pecado? ¿Cómo es que ahora nosotros podemos ser parte de ese beneficio? Y hermano, la respuesta es solamente por fe. Solamente por fe. No hay otra manera. No es inteligencia. Si fuera por inteligencia, créanme, yo no estaría acá. No es por capacidades, es solamente por fe. Ahora sí, avanzando, luego de habernos enseñado y hablado acerca de la justificación por la fe en los capítulos 4 y 5, Pablo nos va a hablar acerca de cómo se ve la vida cristiana. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa el hecho de decir yo creo en Cristo? Hermano, como dije, hay dos opciones en cuanto a esto. ¿O es meramente una frase de tu vida o en verdad sos seguidor de Cristo? ¿O es solamente una manera de autocompadecerte de vos mismo y decir, bueno, soy cristiano, así que ahora siento cierta
cierto alivio de mi manera de ser? ¿O en verdad has creído en Cristo y esto implica, hermano, algunas advertencias? Por favor, acompáñame en tu Biblia en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 15. En esta mañana mediodía quiero que veamos una gran advertencia que Pablo nos hará en esta parte del capítulo 6. Recordemos, Pablo nos ha dicho que nosotros, los cristianos, nos caracterizamos porque antes éramos pecadores, pero ahora hemos muerto al pecado. Eso es lo que Pablo nos ha dicho en los primeros versículos del capítulo 6. Es lo que Andrés nos predicó el último domingo que nos reunimos. Pablo nos dice de que como estamos unidos a Cristo, ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero hermanos, lo cierto es que lo que estaba ocurriendo en el contexto de lo que Pablo está diciendo es que algunos malinterpretaron lo que Pablo predicaba y lo que los apóstoles predicaban. Algunos tomaron la libertad que Cristo les había dado para transformarla en ni más ni menos que un libertinaje. Pablo nos va a reflejar la idea principal de lo que Pablo nos va a decir en este pasaje es que el creyente debe y está liberado del pecado, libre del pecado. Pero ahora el creyente es esclavo de la justicia mediante la unión con Cristo. Hermanos, esto es una advertencia, un cuidado que debemos tener. Dice la palabra del Señor, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, teniendo por fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Como título a este sermón puse transformados por su gracia. Transformados por su gracia. Como dije, la idea principal del texto que acabamos de leer es que Pablo nos va a decir que nosotros, los creyentes, hemos sido liberados del pecado. Esta es la idea principal del autor. Hermano, hermana, lo que el texto te acaba de decir, lo que
Pablo te acaba de decir, lo que Dios por medio de su palabra te acaba de decir es que vos y yo, si en verdad hemos creído en Cristo, hemos sido justificados en Cristo, si en verdad nuestra vida está unida a Cristo, entonces vos y yo ahora somos libres del pecado. Ya no somos esclavos. Pensando en este pasaje, en esta semana, ayer a la noche me puse a ver una película que amo, que me encanta. 12 años de esclavitud. Solomon Norton era un esclavo que vivía en Nueva York, que había sido liberado por un arduo trabajo que había realizado para sus amos. Hermanos, Salomón era un hombre libre. Era un hombre libre. De hecho, él se dedicaba, su trabajo era tocar el violín. Era un músico extraordinario, el cual tenía un gran talento, pero obviamente, como dije, él vivía en la ciudad de Nueva York, en la cual ya en gran parte había sido abolida la esclavitud. Sin embargo, Salomón cae en la trampa de dos hombres blancos. Estos hombres invitan a Salomón a poder dar un concierto en el cual iban a pagarle una fortuna. Salomón cree que estos hombres están siendo extremadamente bondadosos con él. Él cree que se ha ganado la lotería porque ha conocido a dos hombres tan bondadosos que no solamente están ahora promoviendo su trabajo, sino que están dando un pago extraordinario por su talento. Lo cierto es que estos hombres son ni más ni menos que engañadores. Son dos secuestradores. Estos hombres empiezan a embriagar a Salomón y cuando él se despierta por la mañana se ve atado de sus manos con cadenas y pasa, no quiero spoilearte, bueno, sí, ya lo hice, pasa 12 años sufriendo como esclavo. Aunque él gritaba una y otra vez, yo soy un hombre libre, el error que él cometió fue haber confiado en sus secuestradores. Hermano, hermana, en otras palabras, lo que quiero decirte, debemos tener sumamente cuidado, tener demasiado cuidado de nuestra libertad. Estamos de acuerdo en que la salvación no se pierde. Estamos de acuerdo en que aquella persona que en verdad ha sido rescatada por Cristo, nunca más esa persona puede perderse. Sin embargo, hermanos, sí hay una realidad, y es que cuando como cristianos nos descuidamos y descuidamos la libertad que tenemos en Cristo, hay consecuencias terribles para nuestra vida. Si bien es verdad, Salomón jamás dejó de ser un hombre libre. Sin embargo, la consecuencia fue que él durante 12 años no solamente fue tratado como un esclavo, no solamente fue maltratado, fue ultrajado y vivió cosas horrendas, sino que también incluso perdió durante 12 años lo que él más apreciaba, su familia. El apóstol Pablo entonces nos va a decir o nos llama como
como cristianos, como hombres y mujeres que hemos creído en Cristo Jesús, hacer una elección diaria, cotidiana. Esta elección es entre el pecado y la justicia. Como dije, algunos decían de que Pablo predicaba un libertinaje, que Pablo predicaba un concepto errado de que como la gracia ahora estaba reinando, entonces ya nada ni nadie podría dañar a los hijos de Dios. Por ende, para estos detractores del apóstol Pablo era lo mismo vivir bajo el pecado o bajo la gracia. Ellos decían, vamos a pecar, pequemos deliberadamente, es igual, cada vez que pecamos, la gracia de Dios se hace más visible en nuestra vida. Sin embargo, la respuesta del apóstol Pablo a esta idea es de ningún modo. Pablo nos dice, nos muestra la hermosa libertad en la cual Cristo nos ha llamado. Hermanos, debemos tener sumo cuidado de qué estamos obedeciendo en nuestra vida. Alguien alguna vez me dijo, pero un cristiano no puede someterse nuevamente al pecado. Sin embargo, en el versículo 16, el apóstol Pablo nos muestra de que aún nosotros los creyentes, nosotros tendemos, hermanos, nuevamente a volver a nuestro viejo esclavista, al pecado. Pero no solamente lo dice el texto, el versículo 16, sino que también es una realidad en nuestra vida, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros sabemos de que Cristo nos ha liberado del pecado? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Bueno, si no lo sabías, ahí está. Cristo te ha liberado del pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros, seamos sinceros, volvemos nuevamente a nuestro viejo esclavista, a nuestra vieja manera de vivir? ¿Cuántos? Con las dos manos, ¿verdad? Hermano, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, lo que la Biblia nos está llamando a hacer, es a no cometer ese error nuevamente. No porque pierdas tu salvación, no porque dejes de ser hijo de Dios, sino porque las consecuencias serán terribles. El apóstol Pablo nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Hermanos, en otras palabras, nosotros hemos entrado a una transición. Nuestra vida debe reflejar una transición de la esclavitud del pecado a la esclavitud o a la libertad de la justicia. ¿Qué estás escuchando o qué estás decidiendo en tu vida? En el versículo 17 y 18 vemos la iluminación en Cristo de nuestra libertad.
Hermanos, ¿saben cuál es la clave en nuestra decisión de ser esclavos nuevamente del pecado o servir a la justicia? ¿Saben cuál es la clave? Un error que habitualmente cometemos es creer de que la clave para no obedecer nuevamente al pecado es mirar las consecuencias que el pecado nos traerá. Si bien es verdad, si estamos decidiendo constantemente volver a nuestra vieja o a nuestro viejo esclavista, habrá consecuencias terribles. Sin embargo, hermanos, les aseguro de que eso no es específicamente lo que nos aleja del pecado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay consecuencias en el pecado? Todos, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros volvemos a la esclavitud del pecado? Levantemos la mano. Entonces, claramente, hermanos, las consecuencias del pecado no nos alejan del pecado. Si nosotros intentamos visualizar las consecuencias del pecado, lo único que vamos a hacer es tener un poco de temor en nuestro corazón, pero cuando nos demos cuenta nuevamente estaremos sirviendo al pecado. El adoctrinamiento del miedo en nuestra vida pecaminosa, en nuestra elección cristiana, no sirve. Hermanos, hay una sola manera de poder vencer, decidir correctamente entre la esclavitud del pecado y la liberación de la justicia. Y esa manera es ni más ni menos que el Evangelio de Cristo. Hermanos, por eso es necesario que podamos comprender más y más y más el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros más nos acercamos al Evangelio, más comprendemos lo que significa nuestra libertad, nuestra liberación. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Hermano, hermana, tu decisión no debe basarse como en tu salvación. No se basó en tu intelectualidad, en tu conocimiento, en tu buen corazón, ni nada por el estilo. Tu decisión de permanecer constantemente sirviendo a la justicia de Dios debe tener una sola base, y esa base debe ser el Evangelio de Cristo. La doctrina en la cual o a la cual fuiste entregado. Fuiste llamado. En contraste al versículo 15, en el versículo 17, encontramos de que hay una verdadera doctrina y hay una falsa doctrina. La falsa doctrina es aquella la cual esos dos hombres hacen promesas absurdas a nuestra vida. Salomón, sin duda, sos un hombre extraordinario, único. Mereces un reconocimiento. Cuando nos despertamos a la mañana,
nos damos cuenta que nuevamente estamos esclavizados. En verdad, eres tan especial para Dios. La falsa doctrina pone el foco en nosotros, cuando la verdadera doctrina pone el foco en el Evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, cuando somos esclavos de la justicia, lo que debe ocurrir es que los frutos de la justicia deben verse visibles. No podemos decir yo soy libre y continuar con cadenas en nuestras manos. No podemos decir ser libres y continuar con nuestra antigua manera de vivir. Versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. ¿Ven la diferencia, la transición? Antes nosotros, en nuestra debilidad, en nuestro pecado, nos presentábamos ante la iniquidad. Nos presentábamos ante la inmundicia para servirle. Pero en la transición de una vida cristiana, de un verdadero creyente, lo que debe reflejarse es la santificación. Si en verdad hemos sido liberados, versículo 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, ahora somos hechos siervos de Dios. Debemos tener frutos de santificación. Es el proceso natural de la vida del creyente. Quiero hacer una pequeña aclaración. Este proceso natural es orgánico. Este proceso natural de santificación también, de la misma manera que la salvación depende de nuestro Señor Jesucristo, de su obra. Pero hermanos, aunque reconocemos de que Dios es un Dios que nos santifica, nos debemos esforzar en nuestra vida cristiana. ¿Crees de que Dios te justifica? ¿Crees? ¿Crees que has sido justificado ante Dios? ¿Crees? ¿No? Estamos en problemas si no. Hermano, para creer, para poder ser justificado ante Dios, ¿sabes qué tuviste que hacer? Tuviste que creer. Principio. Para poder ser justificado ante Dios, la justificación es solamente por fe, sola fide. Ahora, pregunto, ¿creíste porque vos quisiste? ¿Nació en vos? Un día te levantaste a la mañana y dijiste la verdad, hoy tengo tantas ganas de creer en Cristo, en su expiación, en su obra redentora, en su justificación, en su... ¿Fue así? No fue así. Efesios capítulo 2 nos enseña que la fe, incluso la fe que vos y que yo tenemos, es un don de Dios.
Ahora, ¿por qué estoy aclarando esto? Porque, hermanos, así como Dios te ha dado un regalo divino, que es la fe en Cristo Jesús, también Cristo nos ha dado de su Espíritu Santo. Y aquí entra la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, es imposible que nosotros, por nuestras propias fuerzas, ahora podamos vivir y dar frutos de santificación. ¿Por qué? Porque los frutos no son de Fernando. La Biblia no nos dice, bueno, ahora tengan frutos de Fernando o de Julián o de Carlos. No. La Biblia nos dice de que los frutos son del Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para poder ser santificados. Pero como dije, de la misma manera que en la justificación debemos creer de todo corazón y poner nuestra confianza en Cristo Jesús, aún sabiendo de que no es algo que proceda de nosotros, pero la Biblia nos llama a hacerlo. De la misma manera, en la santificación debemos esforzarnos, aún reconociendo de que no procede de nosotros, que son frutos del Espíritu. Y debemos recordar que la base de la obra de redención es el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, la dádiva divina de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es interesante que en este final Pablo nos hace partícipes, nuestro Señor. Si Cristo es tu Señor, entonces ahora podemos disfrutar de la vida en Él. Algunas aplicaciones prácticas para tu semana. Primero, hermano, hermana, hoy fuimos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos ha otorgado. Debemos vivir, gozar de ella. La vida cristiana no es un karma, no es un constante sufrimiento, sino un gozo. Es libertad. La vida cristiana debe ser un gozo constante en nosotros. En el final de la película, cuando Solomon Norton puede mandar una carta a Nueva York, luego de 12 años de esclavitud, un viejo amigo de Salomón llega al lugar en el cual él estaba siendo esclavizado y trae los papeles de Salomón para su libertad. ¿Qué creen que Salomón hace? ¿Se imaginan luego de tanto sufrimiento él diciendo, la verdad agradezco su viaje, pero deseo quedarme aquí? Cuando Salomón ve a su viejo amigo, él sale disparando, corriendo, se pone ahí atrás de él diciendo, sácame de acá. Habían pasado 12 años. Hermanos, cuando nosotros comprendemos la esclavitud en la cual vivíamos, entonces ahora cuando tenemos nuestra libertad, nos gozamos en ella. Nos gozamos.
¿estás en verdad gozando de tu libertad, la libertad que Cristo te ha otorgado? Ahora, no es solamente un mero sentimiento, segunda aplicación. No es solamente un sentimiento o deseo, sino que también es una responsabilidad. Yo creo que, no lo dice la película, pero déjenme imaginarme un poquito. Creo que Salomón, a partir de lo que él ha pasado, de su experiencia, cada vez que alguien le hace o le ha hecho una propuesta en la cual no daban los números, empezó a dudar. Hermanos, la libertad que tenemos en Cristo nos da responsabilidad. Nos da la responsabilidad de vivir una vida santa y obediente a Dios. Por ende, la tercera aplicación, como tenemos esta responsabilidad, entonces ahora debemos demostrar, debe ser visible los frutos de santificación en nuestra vida diaria, en nuestras acciones. Y por último, hermanos, no como temor, aunque si querés ponerlo como temor está bien, pero debemos comprender el contraste que hay entre la esclavitud del pecado y la libertad en Cristo para ser motivados por ella. En otras palabras, debes poner en balanza. Imagínate a Salomón diciendo, ok, cuando yo era esclavo, ¿era azotado diariamente? Mi higiene era paupérrima, no me podía alimentar, no podía decidir, no tenía pagos por mi trabajo, solo existía. Ahora soy un hombre libre. Puedo trabajar, puedo tener todo lo que yo deseo y lo que quiero. Soy libre. Hermanos, ¿has pensado alguna vez de esa manera? ¿Has puesto en balanza en tu vida el tiempo de esclavitud, en el pecado? ¿Cómo vivías? ¿Cómo vivíamos? ¿Has puesto en balanza los beneficios de la libertad en Cristo? Te aseguro que si lo haces, no hay comparación. En esta semana, que esta semana puedas recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Que esta semana pueda verse reflejado la libertad en la cual has sido llamado y he sido llamado. Que en esta semana, en algún momento puedas poner en balanza lo que era vivir bajo esclavitud del pecado y lo que significa ser libres, libre en Cristo. Oramos. Padre amado, gracias por esta mañana, mediodía, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Queremos rogarte que Señor, nos lleves a vivir
conforme a tu evangelio. Bendito Señor. Señor, y que podamos en verdad tener nuestra memoria constante, Señor, nuestra vieja vida de esclavos y gozarnos en nuestra libertad en la cual hoy estamos. Gracias, Señor, porque nos has liberado, has roto las cadenas que nos ataban y hoy somos libres, siervos de tu justicia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.